Bien, entonces, tal como les decía en el video anterior, vamos a profundizar ahora en un tercer tópico que si bien no aparece desarrollado o explicitado dentro de los evangelios, dentro de las fuentes que nosotros tenemos, son elementos que podemos inferir a partir de la cultura y que son absolutamente plausibles y aplicables a Jesús de Nazaret. Además, algunos están también muy cercanos a lo que podemos hablar sobre los criterios históricos o los criterios de historicidad. Vamos entonces juntos a ver unas diapositivas que ustedes ya a partir del aula las pueden descargar. Es un PPT que se llama Un judío del siglo I. Y la primera imagen que ustedes van a ver son unas ruinas. Bueno, estas ruinas son el testimonio que queda de la grandeza arquitectónica que Herodes el Grande trató de instalar en su reino, ¿no? Estas ruinas, como les decía recién, son parte de lo que es el circuito arqueológico de Masada. Masada en hebreo significa fortaleza. Era efectivamente aquello, un palacio fortaleza construido muy cerca del Mar Muerto y con una visibilidad absolutamente favorable para las estrategias militares y el cuidado geopolítico que Herodes tenía que tener. Este palacio fortaleza sirvió para justamente que la familia herodiana pasara parte de su ciclo, parte de su tiempo, que fueron administradores y gobernadores de la Palestina romana, hasta que alrededor de la década del 60, finales de la década del 60, y en verdad también hacia allá, hacia el 70, este palacio fortaleza es tomado por un grupo de rebeldes. Un grupo de rebeldes llamados los celotes, que ustedes ya tienen que estarse familiarizando con algunas cosas que han leído o que han ido viendo sobre los movimientos políticos de la época de Jesús en el siglo I. El movimiento celota era un movimiento contestatario, era un movimiento guerrillero que pretendía bajo toda fuerza e intento sacar a Roma de Israel, ¿no? Y transformarlo entonces en un reino, volver a ser un reino independiente. Además también esperaban un Mesías guerrillero que tendría que salir o de sus filas o habría alguna señal para que esto fuese evidente. Y por tanto resistieron cuando los romanos terminan por responder a la ofensiva de los judíos, en la guerra de los judíos alrededor del 70 del siglo I. Un grupo de celotes que lograron sobrevivir fueron y se tomaron este palacio y ahí estuvieron meses resistiendo a los romanos que estaban a los pies de este cerro, desde donde se emplaza la fortaleza de Masada. El hecho es que cuando los romanos logran crear una estrategia, unas rampas de madera para poder ir subiendo y así llegaron hasta la cima del palacio, donde estaba ubicado el palacio. Pasaron una noche antes de subir y cuando llegan arriba se encuentran con la sorpresa que la mayoría de todos en verdad, todos los judíos que estaban ahí resistiendo se habían entre ellos asesinado. Y habían también asesinado a sus hijos y a sus esposas. Prefirieron eso antes de ser esclavos para Roma. Es un episodio trágico de la guerra judía. La última resistencia se provocó en ese lugar que ustedes están viendo en esa foto. Y ese espacio es uno de los almacenes que tenía el palacio. Los celotas se reunían ahí, se reunían en la sinagoga que también existía dentro de la fortaleza. Y uno de los descubrimientos más importantes que la arqueología tuvo en ese lugar fueron 12 trozos con nombres inscritos, nombres judíos. Según la historia que Flavio Josefo logró recabar a partir del testimonio de dos mujeres y un niño que escaparon de la fortaleza la noche previo al asedio de Roma, los nombres que se encontraron correspondían a los nombres de los 12 varones celotes que mantuvieron la resistencia hasta el final, que habían ya asesinado a su familia y que se echaron a suerte
a aquel que iba a cometer el pecado más grave, que es el que según la ley de Moisés se realiza, que es el suicidio, ¿no? Quitarse la vida, que es solo Dios lo podía hacer. Por lo tanto, eh, es bien impactante, ¿no? Estar en ese lugar. A mí me ha tocado poder estar ahí en varias ocasiones, eh, contemplando no solo las ruinas arqueológicas de Masada, sino que interiorizándome más en el mundo de Jesús de Nazaret, en el mundo político, en esa brecha tan grande entre un campesino de Galilea y un rey que era capaz de construir un palacio allí donde era imposible, ¿no? Después les invito a que puedan, ojalá, interiorizarse un poco más y buscar por YouTube. Hay videos que muy breves, cortitos, de turismo tal vez, pero que les puede dar una idea de cómo son estos lugares, cómo Herodes se le ocurre construir un fastuoso palacio sobre un cerro donde era imposible, ¿no? Con acueducto, con piscinas. En fin, ese era el mundo de Jesús, ese era el mundo de muchos y muchas que están también ahí en los evangelios, que están vivos de alguna manera en los relatos y en las páginas que nos cuentan estos testimonios cristianos. Entonces, bueno, vamos viendo hacia dónde nos dirigimos temáticamente con todo esto, ¿no? Primero que todo, si ustedes quieren, aprieten todas las flechitas para que les salga todos los globitos antes de cambiarse a la otra diapositiva. Les voy a ir explicando un poco sobre esto. Por mucho tiempo se hablaba de la vida oculta de Jesús, y eso en verdad genera más bien suspicacia, fantasía, ficción, antes que ideas concretas, elementos que realmente son destacables y que aportan al debate, a la discusión sobre el personaje, ¿no? Muchas veces esto de la vida oculta se presta para imágenes que no concuerdan, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado de Jesús que fue a aprender a cómo hacer milagro con los druidas, o su paso por Egipto, que le llevó también un intercambio cultural, místico y mágico, así también un paso por la India. Jesús es judío, y a esa cultura responde. Y por lo tanto hay que entender cómo es la cultura judía del siglo I. Es muy interesante, importante, vital. Y en ese sentido, la investigación del Jesús histórico, por allá por los 80, da en el clavo, ¿no? Estamos hablando de un judío. Si estuviésemos hablando de un maya, tenemos que entender la cultura maya para saber qué significa o cuál es la importancia que tiene el maíz, por ejemplo, dentro de no solo la gastronomía, sino dentro del intercambio, dentro de las imágenes, dentro de lo que uno incluso ve en las representaciones artísticas, en fin. Entonces, cuando hablamos de vida oculta y silenciosa, lo primero que tenemos que decir es que estamos hablando de un judío que vive entre los suyos, y como buen judío no va a tener importancia, relevancia, hasta que haga algo que realmente llame la atención. Por lo tanto, se va a comportar como un judío normal dentro de un ambiente con características particulares, dentro de un ambiente religioso, social, cultural, económico, que vamos a intentar aproximarnos para poder hacernos un perfil, una idea de quién sería este personaje de la Galilea del año 30. Que además eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, hablamos de un sujeto ubicado en el tiempo y en el espacio en una década muy particular, ¿no? Primero, era el segundo periodo imperial de Roma, ¿no? Ya había muerto César Augusto y asciende al trono imperial Tiberio César, ¿no? El divino Tiberio. Y el divino tenía, hasta el día de hoy, se conocen historias en relación a él escabrosas, ¿no? De un emperador que en verdad tuvo como excentricidades que hoy día estarían prácticamente tipificadas como delitos, ¿no? Después busquen ahí un poco sobre Tiberio, traten de averiguar, para además aumentar el peso del ambiente social y político de Jesús, ¿no? Ese tipo nos gobierna, ese sátrapa, ese tirano perverso, ¿no?
Entonces este judío absorbe ese ambiente hostil en términos políticos, además en términos de administración. Pilatos era un gobernador violento, ¿no? Un procurador, representante de Tiberio, representante de Roma, en ese sentido, en la Palestina romana, en la provincia de Judea, como también era llamado. Entonces, un poco les he dado como estos elementos para que ustedes puedan entender a dónde vamos, hacia qué escenario social e histórico vamos. Lo último que sabemos de Jesús aparece en Lucas capítulo 2, versículos 51 al 52. Es muy breve, es muy escueto. Después de un episodio que nos cuenta el mismo Lucas, ¿no? de que Jesús se pierde en el templo. Es encontrado por María y por José después de 3 días. Ahí tenemos un adelanto, ¿no? Un spoiler de la resurrección después de 3 días, ¿no? Eso también tiene que ver con una mirada teológica, por si acaso. Bueno, Jesús es encontrado. María le pregunta: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado con afán, tu padre y yo te hemos buscado. ¿Y por qué me buscan?, pregunta Jesús. ¿Acaso no saben que tengo que hacerme cargo de los asuntos de mi padre? Ahí habla de su padre Dios, ¿no? Este es un texto que trata de adelantar que Jesús ya va teniendo conciencia de ser hijo. No hay que interpretarlo, insisto, como muchas veces se hace, bajo una literalidad o historicidad, que no necesariamente es tal, ¿no? Ya lo hemos hablado bastante, así que no me detendré más en ello. Pero ¿qué podemos extraer de todo este relato en su conjunto? Dice algo interesante. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. Descendió porque supuestamente Jerusalén está sobre un monte, el monte Sión. Entonces descendió, bajó, ¿no? Hacia ahora a Nazaret, que se encuentra en Galilea, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón, en el recuerdo, en la memoria, ¿no? Y Jesús crecía, y aquí viene lo interesante, Jesús crecía en sabiduría, conocimientos, inteligencia, en estatura, vale decir en porte, un desarrollo físico, biológico, y en gracia, ¿no? Relaciones afectivas, vínculos, en gracia, para con Dios, una relación espiritual, tuvo una espiritualidad, y para con los hombres, tuvo afectos, ¿no? Tuvo vínculos. Eso es todo. No se dice nada más de ahí hasta los 30 años aproximadamente. Por lo tanto, hay un silencio. Si ya hay un silencio entre los aproximadamente 5 años, podríamos decir, tal vez un aproximado, ¿no? Si seguimos la cronología de Mateo. 5 años, después nos saltamos hasta los 12 de Lucas, ¿no? Y de los 12 hasta los 30, quiere decir que el centro está después de los 30, ahí importa, eso es lo que es relevante. Hacia atrás no hay mucho que decir, ¿no? Y no es que se haya dado un viaje para saber un poco después para hacer milagros, no. Es porque vive, como dice ahí, sujeto en todo a sus padres y llevando una vida normal en Nazaret, ¿no? Absolutamente corriente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver desde la cultura elementos generales que pueden ser aplicables a un judío y así saber poco más de Jesús. Si Jesús hubiese sido chileno, por ejemplo, es muy probable, la mayoría de los historiadores tal vez estarían de acuerdo con que Jesús habría celebrado alguna vez en su vida el 18, ¿no? Por obligación, por lo que sea, pero habrá celebrado el 18. Si nosotros lo llevamos a un judío, Jesús de Nazaret celebró la Pascua, ¿no? El Pesaj, la fiesta nacional judía y religiosa más importante, que recuerda la liberación de Egipto cuando eran esclavos y Moisés, ¿no es cierto?, los libera en nombre de Dios, con la fuerza de Dios, para pasar a ser un pueblo que después se desarrollará, ¿no? Esa es la historia, ese es el mito que se revive con el rito de la Pascua, con el rito ancestral de la celebración del Pesaj, o Seder, como se llama también. Pues bien, lo más probable, altamente probable, es que Jesús haya celebrado como judío alguna vez en su vida la Pascua, el Pesaj. Y por lo tanto, cuando los evangelios nos cuentan que Jesús celebró en fiesta de Pascua lo que después nosotros llamamos la última cena, es también altamente probable. ¿Se dan cuenta?
hay generalidades culturales que también nos pueden ayudar a la veracidad histórica del relato, pues este entraña la cultura del sujeto al cual se describe, ¿no? Vamos entonces a ver, pasemos a la segunda diapositiva. Ustedes se van a encontrar con una imagen de una ciudad que es una ciudad antigua. Si quieren, insisto, pasan inmediatamente a todas las flechitas, globitos y dibujos, y después o quédense con la imagen para que la puedan apreciar, y yo les voy contando un poquito de esto. Esto se encuentra en Jordania. La ciudad son los restos de la ciudad de Jerash. Esa ciudad está nombrada en los evangelios, pertenecía a un grupo de ciudades importantes llamadas la Decápolis, ¿no? Habían 10 ciudades, Deca, de ahí vienen, ¿no es cierto?, 10 ciudades que conformaban este conjunto de centros políticos y urbanos, con un alto comercio, con un alto intercambio comercial y cultural, y que era ya parte de lo que podríamos decir como lo extranjero, ¿no? Como ya están fuera de los límites de Israel. Pero Jesús pasea por los bordes de la Decápolis. Se menciona que él muchas veces se dirige a este sector. También tiene cierta relevancia porque Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, que es el rey, bajo cuyo reinado Jesús tiene su vida pública, su ministerio público está bajo el reinado de Herodes Antipas. Herodes Antipas se casa con una princesa nabatea, ¿no? Este reino pertenecía también a los nabateos. Se casa con una princesa nabatea proveniente de la ciudad de Petra, ¿no? Y ahí entonces se une un poco políticamente los nabateos con el reino de Galilea, con el reino administrado por Herodes Antipas. Ahí hay un vínculo que se rompe violentamente porque Herodes Antipas se divorcia de la princesa nabatea para casarse con Herodías, que era su sobrina y esposa de su hermano Felipe o Filipo. Esta historia, que es prácticamente un culebrón venezolano, una historia de teleserie, ¿no?, está en los evangelios, ¿no? Aparece en Marcos 6, capítulo 6 de Marcos, y también Flavio Josefo nos lo cuenta, ¿no? Ya después les voy a contar el desenlace de esta historia, ¿no?, que parte con esto, no con esta imagen, y ya hablaremos. Esto tiene que ver con el mundo de Jesús. Jesús vio estas situaciones, sabía de lo que estaba pasando en su entorno político, ¿no? Y ya vamos a ver cómo entra o cómo se vincula con Jesús esta historia que ya le acabo de contar. Bien, esto es entonces también para entrar en relación con el primer rasgo o generalidad cultural que es aplicable a Jesús. Jesús habló arameo, era la lengua local, era la lengua regional. Y el arameo es un dialecto que se crea o emerge cuando Israel, al entrar en intercambio cultural con el mundo babilónico, ahí parece que hubo un intercambio idiomático y se configura este dialecto que ya se hablaba en Palestina desde hace unos 6 siglos aproximadamente. Era la lengua materna de Jesús, era la lengua de su madre, de su padre, de sus hermanos. Jesús hablaba arameo y es posible que haya hablado también o haya entendido el hebreo. Ahora, aquí viene lo interesante. Uno diría, pero ¿Jesús era judío? ¿Jesús debería haber hablado hebreo? Las lenguas nativas, las lenguas relacionadas con Palestina, la Palestina romana del siglo I, era el arameo y el hebreo. Pero el hebreo estaba reservado solamente al espacio sagrado. Se hablaba en la sinagoga, lugar donde se leían las Sagradas Escrituras y se comentaban, eso era en hebreo, la lectura de la Sagrada Escritura. Ya el comentario podía ser en arameo, pero la lectura era en hebreo, y la leía un rabino o la leía quien sabía leer el hebreo, porque era una lengua sagrada. No se podía hablar en espacios profanos. Por lo tanto, se hablaba solo en el templo de Jerusalén y solo en la sinagoga, ¿no? Ya voy a explicar la distinción entre estas dos instituciones, sinagoga y templo.
Entonces, dos lenguas nativas y dos lenguas extranjeras. El griego, llamado koiné, como aparece ahí en la diapositiva, y el latín, que era la lengua propia del dominador o de, en este caso, del Imperio Romano. Solo los romanos sabían y hablaban el latín. Bueno, algunos lo aprendían, algunos extranjeros lo podían después adoptar como una segunda lengua, ahí tenían más facilidad para comunicarse. Pero lo que quiero decir es que el latín era la lengua propia de Roma, del ciudadano romano. En cambio, el griego koiné, el koiné, era la lengua del vulgo, del pueblo. Se hablaba desde el siglo III a.C., gracias a Alejandro Magno, que extiende la lengua en toda la cuenca del Mediterráneo. Y es así que los romanos, cuando se transforman en los líderes y el imperio dominante, van a seguir manteniendo la lengua griega. Reservarán su lengua para asuntos judiciales o comunicación coloquial entre ciudadanos romanos, por lo tanto marca también es una lengua de la élite, ¿no? Y por lo tanto es muy poco probable que Jesús haya sabido hablar latín, ¿no? Acá hay algo interesante, el juicio de Jesús por Pilato tiene que haberse celebrado, llevado a cabo en latín, y tiene que haber habido un intérprete, ¿no? Jesús, por lo tanto, se le hacen preguntas en latín, quien a su vez le traducirá en arameo para que él pueda responder. Jesús, por ejemplo, al enfrentarse al latín, lo más probable es que no lo entendiese. No así con el griego, porque el griego, cuando digamos, cuando Jesús nace, el griego ya llevaba 3 siglos, de alguna manera rondando por la región. La invasión griega estuvo, digamos, muy cercana, incluso a amenazar la identidad judía y elementos propios de la cultura. Por lo tanto, el griego estaba bastante integrado. En el próximo video vamos a seguir profundizando en esto del idioma de Jesús y vamos a seguir viendo otros puntos, otros elementos para entender las generalidades aplicables a Jesús como un judío del siglo I. Nos vemos.